parece que aquí hay gato encerrado. O sea, alguien o algo le ha interesado reiniciar el juego. Ahí empecé a observar que en esta 3D, en este jueguito, hay alguien detrás, hay alguien en el tablero. Hostia. ¿Por qué? Porque cuando te dice la New Age, ríndete, déjalo en las manos de Dios, eso fue voluntad de no sé quién. Resulta y sucede que las veces que me he querido salir del juego por algún proyecto que se me endiosó, donde yo me obsesioné por algo, y digo, a la mierda, o como decimos en México, a la chingada, se vaya a la chingada, esto ya no me interesa. En menos de 45 minutos, algo que pareciera inteligencia artificial primigenia se encarga de reinsertarte al juego. Hay un homínido que le podemos meter genética de todo el cosmos y se va a llamar humano, pues salimos nosotros. Crean al humano, lo sobreempoderan y los dioses, quítale la palabra dioses, pongamos el comité de científicos, le dijeron al que hizo esto, le dijeron, es un pendejo, los hiciste demasiado poderoso. Yo tenía mucha psoriasis, siempre tenía descamaciones y demás, descubrí que son hongos. Esos hongos controlan tu corte cerebral a las 3 de la mañana, que es cuando estamos al voltaje de la ionosfera negativo y súper bajo. Y entonces esos hongos, los de los pies, genitales, de la piel y de muchos lados, por la respiración, se van y alteran tu mentalidad. De ahí vienen parálisis, gente que cree hablar con el Pleiadiano, gente que cree hablar con Saint Germain o con Mickey Mouse. Hola a todos, resplandecientes, bienvenidos a un nuevo podcast, Brosa Leighton, BL Podcast. Ahí está David en chiquitín con nuestro gran invitado, Alejandro, el doctor Alejandro Zaleta. Tenemos un gran honor de tenerlo aquí, ahora hablaremos con él. Es un podcast diferente porque nos hemos abierto a hacer algún podcast online para poder conectar precisamente con gente súper interesante que hace cosas muy interesantes, que están lejos de donde estamos nosotros y no queríamos que por no poder estar en presencia física os lo perdierais. Hay que dar voz a la gente que está investigando libremente y que está descubriendo cosas. Igual no pensamos igual en todo, pero hay que escuchar a todo el mundo con buena intención tratando de compartir su experiencia porque eso nos va a dar un plano más complejo del puzzle y sobre todo nos va a sacar del fanatismo, ¿no? No hemos de tratar de tener la verdad, sino conocer las verdades de los que han andado otros caminos para hacer más grande nuestra propia verdad y nuestro camino. Cada uno tendrá la suya, ¿no? Así que estamos con un ingeniero mecánico, por lo menos se formó en eso, luego tuvo un doctorado en Zaragoza de termoeconomía y luego un postdoctorado en biotecnología. Además es profesor y empresario y, como digo, es el doctor Alejandro Zaleta. Muchos lo conoceréis ya porque trata mucho los temas del despertar de conciencia, cómo salir de la Matrix, el parasitaje, de qué va todo este constructo y toda la parte del lenguaje, cosa que también nos interesa mucho, cómo nos manipulan con el lenguaje y cómo funciona todo eso. Así que tenemos un buen tirón aquí para preguntar y para escuchar y aprender. Así que os propongo, en nombre de David y mío, ya que me han puesto aquí en la pantalla grande, a que escuchéis con mucho cariño y David y yo pues ya iremos haciendo las preguntas que surjan. Así que, equipo técnico, cuando quieras, pon a Alejandro, por favor, en la pantalla grande, que yo ya estoy chupando demasiada cámara y podemos empezar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias Víctor, gracias David, a todo tu equipo. De verdad, para mí todo un honor estar aquí en el programa de ustedes, de vosotros, como dicen en España. Voy a tener que mezclar español-mexicano. Sí. Entonces, la verdad es un placer. Pues a ti, Víctor, te considero un gran maestro para mí, porque me has enseñado muchísimas cosas. Soy también tu follower desde hace varios años y he seguido tu trabajo, los felicito de verdad, porque el compartir con humildad, el compartir opiniones, y como tú decías, estuve viendo el Instagram de hace ratito, donde decías que lo importante no es darnos la razón, simple y sencillamente escuchar versiones y cada quien arme su puzzle como quiera. Aquí hay de chile, mole y pozole, como decimos en México. Así que pues muchas gracias, empezamos.
Sí, yo tengo una relación muy profunda con México, he estado unas cuantas veces bastante tiempo y si quieres utilizar expresiones mexicanas nos encantará también porque aquí tenemos público de Sí. todo el mundo y no hay ningún problema, al revés, hemos de empezar a acostumbrarnos, a hermanarnos, entonces es bellísima las lenguas, los acentos, las palabras, las expresiones y yo a veces digo chingue su madre y digo muchas cosas porque las tengo integradas, o sea que hay que empezar a internacionalizar eso. Y con muchas ganas de conocer quizá, en un principio, bueno, no sé, David, si te quieres saludar primero, que no he dejado hablar. Sí, bueno, la verdad que he visto algunos vídeos de Alejandro, la verdad me encanta todo lo que compartes, resueno muchísimo con la mayoría de las cosas que estás compartiendo, que has investigado, y la verdad que para mí es un honor también tenerte aquí en el podcast, que es como un poco una puerta para que la gente nos encontremos los domingos aquí, pues en temas que normalmente no se comentan fácilmente, abiertamente en cualquier otro sitio, ¿sabes? En el bar no te lo vas a encontrar, seguro, y en la televisión tampoco. Así que un placer, Alejandro, un placer muy grande conocerte un poco más. Gracias, David. Sí, también un placer estar aquí contigo y con todo tu equipo. Muchas gracias. Pues Alejandro, si quieres entramos de lleno al tema y a mí lo que me gustaría, más que hacerte una pregunta en concreto, pues porque esto va a ser al final una charla, pero quien va a compartir más vas a ser tú, porque a nosotros ya nos conocen, es conocer tu visión, más o menos tu conclusión respecto a todo lo que tú creas que tienes que compartir. Me refiero a que ya no irnos solo al lenguaje, y luego podemos entrar en esas cosas, o al tema parasitaje energético, sino en general, ¿cuál es tu inquietud más grande ahora mismo a la hora de compartir con los demás? Tienes estudios, eres empresario, podrías dedicarte a lo tuyo y ya está, pero algo te lleva a compartir, a ayudar desde lo que tú has descubierto o has investigado o has, digamos, a veces también comprendido. Y quiero saber cuál es el motor que te lleva a hacer esto y también cuál es la propuesta que tú más o menos ahora mismo estás ofreciendo al mundo. Es decir, ¿qué es aquello que te interesa que la gente entienda? Ese resumen importante de enteraos de esto, planeta. O sea, quiero comentaros esto porque así queda bien claro aquí de inicio ese mensaje que podría luego servirnos como punto de viaje hacia otros temas, ¿no? Que podamos caminar en este podcast. ¿Qué te parece? No, pues adelante. Mira, voy a empezar con una anécdota. Me encontraba en el Pirineo aragonés, ahí a 3,000 y pico de altura, y lo más importante es que andábamos recogiendo fósiles marítimos, fósiles que pertenecían al mar, y había también muchos vestigios base carbono de petrificados, árboles petrificados, cuestiones biológicas petrificadas y demás. Y la geología nos dice que aquello fue millones de años atrás, ¿no? Millones aparentemente. Pero en paralelo nos encontrábamos haciendo cámaras de envejecimiento acelerado. ¿Qué son estas cámaras? Son para la industria donde tú puedes probar a ver si este aparato envejece aceleradamente, si el polímero se deteriora y tal. Y resultaba que para envejecer algo era luz ultravioleta parecida a la del sol, un montón de rayos como tormenta eléctrica, de repente salinidad, de repente alcalinidad y ácidos y un montón de cositas. Y con eso podíamos burlar el famoso carbono 14, que dice que la ciencia nos dice que con eso mide la antigüedad. Entonces dije, esto me suena más a un reset planetario, a un mega reset. Y entonces, con el tiempo, académicamente me mandaban a congresos, entonces me tocó estar en Turquía, en Noruega, y de repente en Ushuaia, con los años, y veía que la Tierra está rota. La Tierra está rota, o sea, dices tú, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en una autopista hacen una excavación muy grande para abrir la autopista y los estratos se ve de repente roca sólida, de repente mucha arena, de repente otra vez rocas revueltas y demás? Entonces dije, aquí el tema del diluvio fue verdad, o sea, fue verdad porque hay vestigios muy fuertes y la Tierra no tenía esta forma. Por ejemplo, otro experimento que me tocó fue el de buscar aguas geotérmicas, o sea, el agua caliente de la Tierra, a temperaturas fuertes. Y resultaba que con el grupo de investigación que traíamos,
Yo pensé, porque yo era el líder, pero no soy geólogo, contraté a los mejores geólogos aquí de la UNAM y de otras instituciones, y resulta que para encontrar el agua caliente de la Tierra, ellos medían todos los pozos de los agricultores alrededor, y donde hubiera isótopos, ahí hay agua caliente. Entonces yo le dije, bueno, pues un isótopo es porque hubo una bomba nuclear o hubo algo. Y me decían los geólogos, sí, claro, dice, detectamos una cantidad fuerte de isótopos y ahí hubo desplazamiento geológico. Y le dije, bueno, quiere decir que la Tierra estaba así y de repente se hizo así, 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 y luego ¡pum!, se rompió. Y esta fricción calentó la Tierra. Y me dicen, sí. Entonces el magma, que el centro de la Tierra es sólido, perdón, está fundido y que viene el volcán, me dice el geólogo, no, eso es imposible, o sea, no es posible que un volcán venga de la lava del centro de la Tierra. Esto es por la fricción aquí en la corteza. Y entonces le dije, a ver, me estás diciendo todo esto, estoy viendo en cualquier lugar del mundo que hay ciudades enterradas, que hay fósiles aparentemente envejecidos y demás. Entonces le digo, se me hace que aquí hay gato encerrado. O sea, alguien o algo le ha interesado reiniciar el juego. Y de ahí me interesó también lo que ustedes presentan, de que en realidad estamos en pues muy parecido a un simulador videojuego bastante densificado. O sea, esto no es un holograma, esto está bastante densificado como materia y es muy parecido a un holograma. Bueno, entre esas experiencias y luego con los años nos encargaron hacer simuladores de plantas termoeléctricas. ¿Por qué? Resulta y sucede que había plantas muy modernas en México y los trabajadores estaban todavía hechos al modelo antiguo, a la usanza de las termoeléctricas viejas. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con la vida, el simulador y demás? Bueno, nos encargaron de hacer simuladores donde recreábamos virtualmente la nueva termoeléctrica, donde los trabajadores tenían que pasar de la tecnología vieja a una tecnología nueva. Y el director de la Comisión Federal de Electricidad nos pedía que recreáramos condiciones de estrés de donde el sistema podía colapsar, donde una válvula podía estallar, donde había una fuga de gas, una fuga de hidrógeno, etc. Entonces poníamos unas gafas y también unas pantallas especiales, hacíamos realidad virtual y realidad aumentada, y luego unas muñequeras, un tapete y demás. Bueno, el tema fue que los trabajadores que evaluábamos allí se metían tanto al juego y nosotros con un tablerito simulábamos condiciones aleatorias, bueno, no aleatorias, era de nuestra decisión, donde de repente él creía que ya había estabilizado la válvula y ya había dejado todo en orden y de repente le decíamos, ingeniero Pérez, tiene que ir a nivel 3 porque allá se detonó una fuga de hidrógeno y él tenía que correr el tapete y llegar allá, pero sus indicadores biométricos eran sudor, estrés y demás. Ahora bien, ahí empecé a observar que en esta 3D, en este jueguito, hay alguien detrás, hay alguien en el tablero. Hostia. ¿Por qué? Porque cuando te dice la New Age, ríndete, déjalo en las manos de Dios, eso fue voluntad de no sé quién. Resulta y sucede que las veces que me he querido salir del juego por algún proyecto que se me endiosó, donde yo me obsesioné por algo, y digo, a la mierda, o como decimos en México, a la chingada, se vaya a la chingada, esto ya no me interesa. En menos de 45 minutos, algo que pareciera inteligencia artificial primigenia, se encarga de reinsertarte al juego. Se encarga de reinsertarte. Y lo llevé como buen ingeniero estadísticamente, porque después me creí consultor y me creí terapeuta durante varios años, y ahí estaba yo dando terapia de biodescodificación, terapia de neuroemoción, terapia de programación neurolingüística, y descubría que siempre que la persona decía,
No, a la mierda, ya como que se quería quitar el casco y los arneses y todo, como los trabajadores que metía al simulador, inmediatamente algo o alguien, ¡pum!, otra vez lo metía. Y a las pocas ¿Quieres horas, decir que hay una señal que te provoca el volver a entrar? ¿Quieres decir eso? Como una sí, señal. Ah. hay algo como que también estuviéramos monitoreados, o sea, haz de Mm, cuenta como que nosotros somos emisor-receptor a esta Matrix, que en el momento que detectan tu nivel emocional, bueno, primero quieren tu estrés permanente, así como yo al trabajador le tenía que poner 5 retos, 20 retos y tal cual. Y si aprobaba, le pasaba un informe a recursos humanos porque ya era apto para pasar a la planta real. Por lo tanto, no arriesgábamos la planta real. Allá sí, en el simulador, podíamos provocar un incendio, que todos murieran y todo lo demás. Entonces, empecé a ver la analogía. qué fuerte. Nosotros, con muy poca tecnología, estábamos reproduciendo en modo Dios las cosas. Y aquí después empecé a ver estadísticamente cómo las personas, emocionalmente hablando, mientras se estén quejando de todo, estén lloriqueando, estén dándole gracias a un ser supremo y no sé qué más, mira, es como un robotito normal. Pero el día que dice alguien, a la mierda, ya, estoy cansado, aquí hay gato encerrado, me han engañado y alguien está ahí detrás jodiéndome la vida, en ese momento saltan warnings, banderas no sé qué, en el tablero de aquellos y te ponen atención y te empiezan a querer joder la vida, te empiezan a obstaculizar la transmisión, se te colapsa la cuenta de banco, te deja tu pareja, se accidenta alguien de la familia, etcétera. Y dices tú, ah, qué cabrones, o sea, me están resetando al juego. Ese es para empezar el diálogo. ¿Cómo ven, chicos? Wow, wow, wow. Bueno, también podríamos ver desde otros prismas que igual también es que eso ocurre porque hay una resistencia interna a dar ese salto y nosotros mismos provocamos ese ser inconsciente, pero al final yo creo que es lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que eso está Claro, conectado con lo otro. Creo que cuando damos el poder a esa parte es manejada por esas programaciones y fuerzas, están asociadas, pero cuando tú hackeas al juego porque eres más grande que eso, es cuando puedes lograrlo y por eso vas a otro nivel. El problema es que siempre hay niveles y que igual nunca sales nivel a nivel y nunca te vas dando cuenta de que la clave no está en salir, sino en conocer tanto los niveles que al final dices, espérate, que no será que salir significa hacer lucecitas en el juego, reventar el tablero con mi actitud para que cuando yo salga de aquí salga entrenado para luego salir de verdad de Matrix. Pero son muchas especulaciones. Al final, quizá especular está bien, ¿no? Porque es plantearse algo muy diferente a lo que todo el mundo se plantea. Hoy he estado en un entierro de un familiar de mi mujer y ves que la gente ya no se atreve ni a hablar de si hay vida después de la muerte, salvo los más religiosos que tienen claro lo que les han dicho en la iglesia. Pero no hay mucho pensamiento, por lo menos compartido, de, no, bueno, esto podría ser. Entonces, a mí se me ocurrió hablar un poco de esto en lo más sutil y habría alguna conciencia, pero noté un retraimiento de la gente, ya se tensaban, ¿no? Porque, claro, obviamente no es el entorno en donde esa gente pueda ser receptiva porque no conoce todo los que llevamos tiempo mirando, buscando. A mí me parece una experiencia brutal la tuya porque tú estás partiendo del punto de vista de un ingeniero que está midiendo. Sí. Y que está haciendo un paralelismo, ¿no? Entonces me interesaría más profundizar sobre esto, porque al final para ti, visto todo esto que has planteado, ¿cuál es entonces la cosa? Nosotros, por ejemplo, proponemos mucho bueno, ya que estás dentro y que no hay manera de salir de momento, entrénate como si salieras. Es decir, empodérate al máximo jugando en el juego, precisamente usando la propia cárcel como el lugar de entrenamiento para que cuando puedas salir, encuentres el lugar y salgas, te acuerdes del poder que tienes y no vayas a caer a alguna de las trampas. Bueno, de todas formas, vuelves y vuelves como el día de la marmota hasta que te das cuenta, pero esa es la idea. Pero yo no sé si tú tienes una propuesta diferente o tienes matices porque nos interesa todo, claro, es interesante y es divertido, sobre todo verlo desde el punto de vista de que nadie se asuste. Esto es para empoderarnos, eso es para recordar quiénes somos, no para quedarnos asustados, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el punto de vista es que según la ciencia darwiniana, cuando nos dicen evolutivo y demás, pues como todos, dices, si esto es evolutivo, pues yo creo que el delfín tendría que andar en surf, el águila traería su dron
y ya estaría, no sé, una tortuga hablando por móvil. Pero somos la única especie mamífera que tenemos muchas formas de conductas. Nos encabronamos, nos enamoramos, somos tóxicos, de repente buscamos la manera de autojodernos la vida y jodérsela a otros. Entonces, esa maravilla en este jueguito está divertido. En alguna época fui muy rebelde, parecido a conspiranoico, de esos tóxicos también, de no, esto es la mierda, ya valió madre, no sirve para nada. Hay que pasar por ahí, hay que pasar por ahí. Sí. Yo también he pasado por ahí, sí. Todos hemos pasado en algún momento, sí, está claro. Exactamente, ese pequeño valle de la muerte, de la conspiración, todo lo tuvimos. Me encabroné con las religiones, me encabroné con la ciencia, me encabroné con la política. Estuve muy cerca de ser candidato a rector de mi universidad, andar en giras con el gobernador y demás. Y dije, esto no sirve. Pero después reconfiguré el juego, fue cuando me di cuenta, como el Mario Bros, que brinqué al nivel 2, ya estaba en el nivel 3, y una de las cosas que retomé mucho es divertirme, la diversión, de reír como niño, reír a carcajadas, pero después lo empecé a comprobar con ondas cerebrales. Dije, a ver, aquí tengo mi aparatito para medir ondas cerebrales, yo quiero checar, testear cómo está mi cerebro y luego mis ondas cardíacas aquí con la oreja. Y empecé a observar cómo cuando pasas, siempre estamos en beta, como ahora que estamos charlando, estamos preocupados por el enlace, que si sí, que si funciona o no funciona. Ahí estamos muy en beta y muy 3D. Pero cuando paso a ondas alfa, beta, alfa, teta, delta, allí me ocurrían cosas interesantes, o sea, allí sí yo podía manifestar y entonces también empecé a observar, lo voy a poner como la analogía cuando diseñamos máquinas. Por ejemplo, cuando yo voy a diseñar una máquina, no hago luego al inicio el equipo, sino más bien hago un render holográfico en la computadora o como le quieras llamar, y allá me pongo en modo Dios. O sea, me pongo allá, lo diseño, una turbina, le pongo la velocidad de giro, allá la destrozo, veo la resistencia de materiales y demás. Cuando ya lo tengo bien, lo bajo a la fabricación, a la manufactura. Manufactura, matrix, mamá, y todo es femenino. Acá el render, el dibujo, el holograma, los cálculos, la matemática es masculino. Y el hijo es la unión. Entonces, yo bajo del CAD, del diseño asistido, al CAM, que es manufactura asistida, ¿y qué crees? Me sale la creación. Entonces, eso lo empecé a correlacionar aquí. Dije, mira, entonces tenía razón la cábala. Entonces, yo tenía que diseñar allá en un mundo cuántico. Cuántico es cantidad de información. Decirle a la madre tierra, haz que para el hijo, o sea, parir. Y en ese momento, ocurrió el milagro. Pero si yo le pedía a papá o a mamá en modo beta, ellos detectaban mi estrés. Y decían, este pendejo anda jodido y entrópico. Pero, y aparte no me entendían, porque era como... Y decía, este anda jodido. Entonces me ponía en ondas alfa, en ondas teta, tranquilo, como anda un niño, ¿y qué crees? Ocurría el milagro. Entonces empieza a ocurrir el milagro. Se me venían después millones de ideas, soluciones. A cada problema había 1.000.000 de soluciones. A cada deseo, 1.000.000 de posibilidades. Y luego venía el enfoque. Decir esto, y pum. Y empezaba. Entonces, eso lo fui mejorando. Obviamente me he pirateado técnicas tuyas, Víctor, me he pirateado técnicas de otros y nadie es creador absoluto. Bien hecho. Si es para ayudar a los demás, genial. Y voy jalando de muchos y luego me metí a temas del Zapper. Sí, tenemos en casa, sí, también. De ver cómo una patología, cualquier situación, a mí me dio lo del bichillo ese que nos encerraron hace años. Sí. Según
el diagnóstico médico. Entonces, en internet descargué las ondas de eso, porque mi oxigenación bajó a 83, ya me querían meter al salón ese con todas las mangueras por aquí. Hostia. Y entonces, en 20 minutos, con las ondas antagónicas, porque haz de cuenta que vibra, ese bichillo anda vibrando, porque obviamente nos contaminaron por vibración, pues de ahí viene mucho, me metí al tema de frecuencias, energía punto cero y demás. Y entonces, cuando tú atacas el antagónico a esa frecuencia, lo mandas a punto cero. Por ejemplo, si tuviera yo aquí una turbina de avión haciéndome el zumbido, la meto al espectro, al cromatógrafo o bien a mi osciloscopio, veo la onda y genero una antagónica, que cuando esta vaya para arriba, genero una que vaya para abajo. Claro, y otra, para contrarrestarla. Pongo el otro altavoz al lado de la turbina, en el antagónico, y el resultado sería 0. Por lo tanto, un silencio, opacaría a la otra. Entonces, lo mismo pasó con este bicho, lo mismo me ha pasado que en alguna patología, síntoma y demás, me pongo mis ondas y dije, joder, somos un diseño maravilloso. O sea, el ingeniero que hizo esta hermosura, o sea, yo, bueno, todos, el ingeniero que hizo todo eso, lo hizo pensando muy bien. Pero aquí viene ahora ahora sí que el egregor, aquí viene el arconte, aquí viene el reptiliano y demás. Yo lo veo como ocurre en el mundo científico. Por ejemplo, entre científicos estamos 10 doctores. Todos tenemos un ego modo Dios. O sea, todos se sienten muy cabrones. ¿Y qué ocurre? Empieza el experimento, pero poniendo la analogía de la Tierra y parecido a la historia de los Anunnakis o la historia de la Biblia o la que quieran poner. Aquí fueron científicos los que diseñaron este constructo. Y al encargado genetista, que en el tema de los Anunnakis fue el Enki, genetista y muy cabrón, o sea, dijo, oye, de toda la línea que había aquí de biología en la Tierra, hay un homínido que le podemos meter genética de todo el cosmos y se va a llamar humano, pues salimos nosotros. Porque eso lo empecé a observar también en el laboratorio. Ahora diré un poquito el por qué en las pruebas de biotecnología, por qué nosotros sí influenciamos en la materia y en la vida. Bueno, entonces resulta que todo pareciera que a este científico se le pasó la mano de lo que le encargaron. El cabrón puso en nuestro ADN, en nuestra genética y demás, muchísimo de más. Y eso en un laboratorio que le encargas a uno de los genetistas que haga algo. A mí me ha pasado estar encargado de un proyecto, estábamos haciendo proyectos de bioetanol y a la chica se le ocurrió clonar hongo con bacteria y no sé qué más le puso y salió un superorganismo. Entonces, tuvimos que frenar el experimento porque aquello, si se salía del laboratorio, iba a ser incontrolable. Bueno, joder. Pues algo parecido ocurre aquí. Crean al humano, lo sobreempoderan y los dioses, quítale la palabra dioses, podríamos el comité de científicos, le dijeron al que hizo esto, le dijeron, es un pendejo, los hiciste demasiado poderosos. Y entonces este cónclave se pone en reunión y dicen, ¿qué hacen? Parasítalos. Jódeles la vida, distráelos. Limítalos, ¿no? Limítalos para que no se vayan más allá, limítalos, ¿no? Sí, al Ferrari de 900 caballos pone 40 y nada más 2 marchas. Claro. Pero seguimos siendo el Ferrari. Entonces, ahí empecé a observar toda la parasitosis. Dije, esto lo sabe la iglesia, lo sabe la NASA, lo sabe el Massachusetts Institute, de que toda la biología de nosotros ha sido ralentizada con los bichos, con lo que nos dan de comer, con las noticias, con las creencias, con las religiones, e inclusive detecté que la ciencia solo da
capacitación para formar licenciados, ingenieros, doctores y demás, mínimo necesario para que se hace el robotito de una línea de producción, el robotito de una administración pública, el robotito de un laboratorio, pero no te dan el conocimiento absoluto que sí existe. Y ahí fue donde ya también me brinqué al área de la neurociencia, a la parte biotecnológica, a desembicharse de todo lo que había. Y fue maravilloso, porque en el momento que te desembichas, en el momento que rompes creencias, pues me metí a otro tema, al tema de la visión extraocular. Ah, habrás estudiado a Jacobo Grinberg entonces, seguramente, ¿no? Sí, ya me certifiqué en un instituto español y ahora ya me pongo mi antifaz y empiezo a ver qué dice este libro y demás. Es maravilloso. Activé todo eso, pero se me activó cuando rompí la parasitosis. Claro. ¿Y cómo rompiste la parasitosis? Me ha gustado mucho eso de embicharse y desembicharse. Me ha encantado el término desembicharse. Me gusta mucho y me parece muy divertido, que es de lo que se trata, ¿no? De reírse, porque estamos aquí metidos porque nosotros en el fondo lo hemos elegido desde algún estado de conciencia mucho más amplio, pero desde luego la que nos hemos metido, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho eso de desembicharse. ¿Cómo te desembichaste? O sea, ¿qué procedimientos seguiste para que lo conozca la gente y lo conozcamos nosotros? Porque hay muchas vías posibles, pero igual la tuya, si te ha funcionado, es interesante, ¿no? ¿Y qué diferencias notaste al hacerlo? Mira, el primero es que al principio, como dije, fui reactivo y enojado, encabronado y todo lo demás, y detectaba que, aunque hiciera protocolo, rápidamente me volvía a embichar. Y después lo tomé con gracia y le puse nombre, se llama Pancho Bicho. Cualquier cosa que traiga ahí colgando de más es un Pancho Bicho. Y entonces hago negociación. En negociación con Pancho Bicho, el protocolo empieza con la clásica pastillita médica. No podemos decir los nombres exactamente, pero era la que dice Iber y luego termina con Tina y esa. Empecé en el día 1 la parte química. ¿Por qué? Voy a poner la analogía como la casa que se llena de cucarachas. Una casa se llena de cucarachas, la casa es tu cuerpo, las cucarachas son los bichos. ¿Y qué hace este bicho? Este bicho come de tu comida y genera enzimas, ahí voy a meter en términos bioquímicos, enzimas para romper tu comida, la escupe, luego la medio come y es cuando dicen que esa flora intestinal y que todo lo demás te ayuda, lo cual es mentira. Entonces, ¿por qué es mentira? Porque nosotros tenemos un cuerpo enzimático hermosísimo. La saliva es la primera enzima. El esófago es el segundo estómago, también está lleno de enzimas. Después tenemos un estómago que hace una hidrólisis ácida. Ahí es un ácido el más hermoso que tenemos en la vida, que lo que comas lo disuelve. Y luego ya vienen los intestinos y finalmente la parte rectal. En todos ellos, incluyendo la bilis, deberíamos tener sin necesidad, o sea, cero flora intestinal, podrías tener una digestión perfecta. Pero como tenemos millones de estos bichos que a diario, el simple hecho de salir al supermercado y regresar, ya te repoblaste. Entonces los panchobichos andan por todos lados y luego los recoges y se meten. Lo que hice fue empezar con el día 1, con la parte química, lo cual ya sabemos que puede traer algunos toxificantes de las farmacéuticas, pero a partir del día 2 empiezo con herbolaria, la de las abuelitas, la ruda, el ajo, el jengibre, el orégano, y lo voy alternando. ¿Con qué? Con agüita calientita y le pongo psyllium. El psyllium es la fibra, psyllium husk, que se hace como un atole, y con el agua tiene herbolaria. Entonces un día, pues mis gotitas de orégano, otro día jengibre, otro día ruda, otro día clavo de olor, y ¡boom!, para adentro. Entonces, como tienes la acción química, volviendo a la analogía de la casa, es como si hubieras echado aerosol en químico. Obviamente te puede toxificar a ti también, pero te esperas y después empiezas a barrer la casa hacia afuera. El barrer la casa hacia afuera es con la herbolaria y la fibra. Y entonces empiezas a cagar cosas extrañas.
esto parece romerito, pero verde o azul. Esto parece una cosa, hongos, bacterias y demás. Y luego empecé, durante esos 3 semanas, le estoy echando fibra y herbolaria. Y luego, por la parte rectal, te haces enemas. ¿Enemas de qué? Empecé con esta agüita azul, agüita, bueno, sí verde, la que es base cloro con oxígeno, tampoco los nombres muy Agüita bien. amarilla, también le llaman. Esa agüita amarilla. No se puede decir otra por los nombres, obviamente, pero bueno. Bueno, nos estás explicando lo que tú hiciste. Al final es tu experiencia, ya está. Pero sí, mejor decir los nombres en clave, sí. Ahí el haberle limpiado también por abajo por el uyuyuy, pues la verdad es que empecé a tener mucha energía del día. O sea, el andar así perezoso, cansado, aletargado, enojado, eso desapareció. Desapareció la gastritis, desapareció la colitis, desapareció la prediabetes, que ya me quería meter a protocolos de diabéticos, y empecé a entrenar más. Me voy al golf, me voy al gimnasio, me la paso más rato trabajando, más rato con los amigos y más rato investigando todo esto. Entonces la desparasitación hasta ese nivel empezó, y después empezó la desparasitación de piel. Yo tenía mucha psoriasis, siempre tenía descamaciones y demás. Descubrí que son hongos. Esos hongos controlan tu corte cerebral a las 3 de la mañana, que es cuando estamos al voltaje de la ionosfera negativo y súper bajo. Y entonces esos hongos, los de los pies, genitales, de la piel y de muchos lados, por la respiración, se van y alteran tu mentalidad. De ahí vienen parálisis, gente que cree hablar con el Pleiadiano, gente que cree hablar con Saint Germain o con Mickey Mouse. Entonces, eso pueden generar un montón de alucinaciones. Y usé sales de Epsom en la bañera, Sí. en la bañera o al bañarte, sal de mar y algún fungicida, la piedra de alumbre, etcétera. Y en el tercer nivel empecé con la herbolaria, como las abuelitas, la barrida. Cuando voy a un funeral, cuando anduve en una reunión de gente muy entrópica, cuando estuve en una terapia donde minutos antes hubo 20 reikistas bajando maestros ascendidos, pues agarro y digo, a la chingada, cabrones, aquí no se van a pegar en mi campo morfogenético. Doy la orden de reiniciar mi campo de energía y estoy con mi hierbita, Y el cuarto nivel fue poner agua y agregar un 10% de mi orina, de pipí, porque la orina tiene un marcaje poderosísimo. Y para que la casa no oliera pipí, le agregué gotitas de menta, gotitas de esencia de pues, cualquier cosa olorosa bonita. Y voy con una hierbita, así como en la religión, diciendo, este es mi terreno, este es mi campo. Marcando, ¿no? Marcando, claro, como hacen los animales, claro. ¿Sí? Hasta el coche lo marco. Pum, 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 pum. ¿Y qué ocurrió? Tranquilidad. Wow. Tranquilidad. Y ya. Hice mi arte ritual, como el que Víctor se lo copié a él. Puse mi altar, mi foto. Arriba, te amo, Alejandro. Gracias por estar aquí. El superpoderoso, el Saiyajin o quien sea, eres tú. Y eso funcionó buenísimo. ¿Cómo ven, chicos? Y una cosa, Alejandro, una pregunta. Y a nivel más como de nanorobots y cosas de estas, ¿también puede ser que estemos intervenidos o que haya algún tipo de cosa ahí que nos esté manipulando? Sí, estamos implantados. Hay implantes a nivel nano. Háganse cuenta que en uno de mis laboratorios tengo el de nanomateriales, toda la parte de recubrimientos nanoestructurados. Y le trabajamos a una de las empresas de electrodomésticos más grandes del mundo al meter óxidos de titanio, óxidos de silicio y demás. Pero descubrí que en muchísimos alimentos, en las estelas químicas que andan aquí, en cosas que nos bebemos y demás, que ni sabemos, hay nanopartículas.
Por ejemplo, hay algunas que vienen en los desodorantes. Hostia. Pero ahí viene la mitad de la estructura que se va a formar dentro. Y la otra viene en la bebida. De manera que cuando un laboratorio pasa las normativas, dice, no soy tóxico porque esa nanopartícula adentro del cuerpo no hace nada. Pero resulta que la otra, que es bebida, trae el otro componente. Y adentro del cuerpo se estructura. Hostia. Y las estructuras que encontramos por mediciones con otro chico de Argentina y un español, es que esas estructuras adentro se vuelven computadores, se pueden volver nanorobots confundidos con bacterias, se pueden volver emisor-receptor y demás. Obviamente hay salida, por ejemplo, los terpenos. Terpenos están presentes en el rabanito y en otras cosas. Yo les recomiendo mucho a la gente coman terpenos porque ese químico hace que se desensamblen. Luego también hubo protocolos basados en el boro que prohibieron, muchísimo prohibición al boro, y en realidad hay protocolos buenísimos, búsquenlo, hay hasta un artículo que se llama La conspiración del bórax, está libre en internet, y estos científicos comprobaron que rompían las estructuras. Hay algunas bases silicio, otras bases carbonos y otros nombres que no puedo decir aquí porque me han tumbado programas cuando los hablé muy el bombazo, pero sí estamos implantados, y ese implante, fíjate bien, por eso los experimentos de Jacobo Greenberg, meter a la gente en caja de Faraday. Porque al meter a la gente en una caja de Faraday, aunque estemos implantados, ya no sale el emisor receptor. Las ondas, es como si se te fuera el wifi ahí adentro. De hecho, se te va a AM, FM, wifi y demás. Entonces, los experimentos como los de Jacobo Greenberg, como los de Peter Garyaev y otros científicos en el mundo han sido en caja de Faraday. Y el más interesante, y de los que estoy sacando una hipótesis, los bebés orgánicos. Fíjense bien. Wow. Si nosotros con nuestra pareja hiciéramos una caja de Faraday, que de ahí viene la historia del mito de Jesús, que María lo tuvo en Egipto y se lo llevó para todo el tiempo por allá y bla, bla, bla. Si tú vas a Egipto, donde supuestamente María parió al supuesto Jesús, bajas a un sótano y lo primero que ves en el móvil es que se te va la señal. Hostia. Entonces, la mitosis de un bebé en caja de Faraday, en la matriz de su madre, pero aparte sin electromagnetismo periférico, haría el superbebé. Y hipotéticamente esto diría que naceríamos con la biología perfecta tipo Jesús. Ahora sí, tendríamos visión, rayos X, ultravioleta, rayos gamma. Yo vería el campo morfogenético de Víctor y de David aquí. Yo le diría así como vidente: ¿sabes qué, David? Aquí a 30 centímetros de ti traes una tristeza. ¿Sabes qué, Víctor? De este lado traes un coraje. Y lo que Jesús hacía, caminar y levitar en el agua. ¡Wow! ¿Cómo? Nuestra biología lo permitiría. Y tendríamos poderes activados. Esa es una hipótesis de nacer y crecer en la infancia en una caja de Faraday. Pero lo que ocurre es que cuando, ¡pum!, salimos de la matriz de mamá, se te impregna lo que está aquí arriba, el domo vibrante, y naces Sagitario con ascendente en Júpiter, y bolas, te meten en una historia preinstalada. Si estuviéramos en caja de Faraday, nacerías sin horóscopo, sin predicciones de nada y sin implantes de nada, y serías resistentes al dopaje, a lo que acabamos de decir. Tus células repelerían automáticamente todas las nanopartículas que nos han querido meter. O sea, alguien o algo se preocupa en implantarnos, bajarnos carga, dejarnos en una bóveda simática. Simática es la vibración, y finalmente, así, como burritos persiguiendo la zanahoria todo el día. Ostras, esto que cuentas de la fábula de Faraday me recuerda un poquito al vacío. Es decir, si estamos naciendo en el vacío, creciendo del vacío, y somos el vacío, podemos crear lo que queramos, podemos hacer lo que queramos. Somos muy poderosos, ¿no? Y quizá la clave está en llenarnos de cosas para que no seamos el vacío, ¿no?
al menos como metáfora lo veo interesante. Hostia, nunca había escuchado la versión así como desde tu punto de vista, me parece muy, muy interesante también. Es que me encanta, me estimula escuchar cosas que rompan lo que únicamente el discurso que manejamos, aunque beba de muchas fuentes también. Me encanta, ¿no? Los nuevos aportes y sobre todo cuando tú lo mides, lo investigas todo. Me gusta mucho esa parte porque al final parece que la ciencia sea solamente la ciencia oficial y justamente la ciencia es los que estáis trabajando científicamente, observando, midiendo y no poniendo límites a lo que descubrís. Y por eso quizá Peter Gallayev o Jacobo Greenberg han sido desaparecidos probablemente, ¿no? Pero más allá de eso, también me interesa mucho, has hablado de una parte muy biológica, obviamente esto conecta con una parte mucho más psíquica o mucho más de otros planos o mucho más en donde todo esto se proyecta y también todo el tema del domo. Has hablado del domo porque al final, desde luego, ni la historia que nos han contado parece encajar con lo que vemos, los que vemos un poquito más sin tantos condicionantes, claro, porque si no uno ve lo que quiere ver, lo que le han dicho que vea, ¿no? Eso de que venimos del mono, eso de que ya lo has contado, ¿no? Que en realidad es otra historia, ¿no? Y hay muchas pruebas. Pero eso del domo, eso de dónde estamos, eso de el comerse con patatas toda la versión oficial y cuando empiezas a romper barreras, toda la incoherencia que no podemos ver si estamos en esa base oficial. Porque supongo que, por lo que he interpretado, tú sabes que esta historia que nos han contado no cuadra, tú sabes que no estamos en lo que nos han dicho que estamos, aunque sea un holograma o una especie de holograma, pero que desde luego más denso, no es para nada el juego, el tablero no es para nada lo que nos han contado. ¿Qué puedes decir sobre todo esto? ¿Qué has descubierto, qué has averiguado, qué crees? Mira, antes de responder directamente a la pregunta, me voy primero rodeando las ramas, y una de ellas fue el éter. El éter, en la ciencia, en los libros científicos, los que llevamos la química del cole, con el libro de Mendeleev, hubo un libro de él anterior que traía la versión éter, que era el elemento cero. Y el éter se consideraba como una protomateria que tenía pseudoconsciencia. Y cuando digo pseudoconsciencia es que el éter obedecía a nuestros impulsos como si le tuviéramos que cantar, como la música. Y no era en sí un idioma, era un sentimiento, emoción y sonido. Y se dice, esto es hipotético, lo vi en diferentes culturas, mayas, aztecas, hopis, nórdicos, etcétera, incas, donde nosotros no hablábamos tanto, no usábamos el idioma. Y de ahí vendría la alegoría de la Torre de Babel, donde les tuvieron que poner a los humanos diferentes idiomas. Y para mí la alegoría de la Torre de Babel fue romper la comunicación con el éter. Y de ahí vienen los experimentos de Wilhelm Reich con el orgón, donde nosotros tendríamos el poder de hablarle al éter, meter la idea, sembrar la idea, así como dije, energía masculina, femenina, en acción. El medio, la impresora 3D, funciona con éter. Entonces, alguienes que nos invadieron, ahí viene mi hipótesis de que fuimos invadidos e interferidos, o quizás nosotros mismos, por ponerle más emoción al juego, ahí lo quiero dejar a criterio de cualquiera. ¿Qué hicimos? Ahora sí, el domo, la vibración, un firmamento, creer que Orión está a 5,000 años luz, decir que la nebulosa de no sé qué explotó un planeta, que son, desde mi punto de vista, son mentiras, porque lo medí con cámara termográfica, las estrellas, el sol, la luna, con algunos de ultravioleta y rayos X y demás, y salen virguerías. O sea, el sol ni de chiste puede ser la reacción de hidrógeno. El sol es más un plasma eléctrico, y aquí arriba de la bóveda, en una de las capas de cebolla, no es una sola bóveda, son varias, y es como una relojería, y funcionan a millones de voltios. O sea, cuando tú analizas la bóveda, traemos 5 millones de voltios aquí a 100, 200 kilómetros de altitud. Joder. Y luego vas a un nivel de la capa de la bóveda donde es helio, argón, radón, xenón.
los famosos gases nobles que no reaccionan con nada. ¿Qué jodidos hacen ahí flotando? Alguien los puso con una buena tecnología. Y desde abajo se puede proyectar, fíjate bien, esto es hipotético también, le llaman la ciudad Esmeralda. ¿Sabes cómo se llama el proyector de los planetarios donde llevamos a los chavales en el colegio a que se tiren ahí boca arriba y vean un domo? El proyector se llama Esmeralda también. De todo el mundo. Y el del Mago de Oz también es la Torre Esmeralda y la Ciudad Esmeralda. Es verdad. Bueno, allí hipotéticamente se dice que se proyecta por una tecnología muy avanzada todo este domo y podemos proyectar hasta un cráter en la Luna y la figura de quien quieras ahí en la Luna, en el Júpiter y demás. Pero resulta y sucede que si sacamos medidores de ultrasonido y lo orientamos a cualquiera de esta orbe, tienen vibración. Y esa vibración es diferente la de Júpiter, la de Saturno, la del Sol y la de la Luna. De manera que, por eso los astrólogos pueden predecir que si hoy, un día tal de agosto, y que si tú naciste en tal día de septiembre, pues hoy vas a tener esta conducta. Solamente son tendencias a. Ahora, desde el punto de vista científico era divertido. ¿Por qué? Porque hubo diversidad. A lo mejor a Víctor le gusta más la música, a David le gusta bailar y a Alejandro le gusta investigar cosas de ingeniería. Y eso viene preestablecido en tu carta astral, carta natal. Pero resulta y sucede que algún cabrón travieso se metió al tablero y puso una de más, que en todo parece ser que fue la Luna. Y la Luna hizo un cagadero. O sea, por eso de ahí viene el diluvio, de ahí viene que la menstruación de la mujer, de ahí viene que cuando hay cierta luna, algunos andemos más irascibles, otros más creativos y cosas así. Y se fue más allá. Entonces, sí estamos implantados y cuando nos metemos a la caja de Faraday o bajo tierra, ¿qué ocurre? No estás toxificado con eso. Ahora, si le sumamos que a flor de tierra andamos con bichos, con panchobichos, nos pueden meter egregores o nos pueden meter fantasmas o demonios por andar ahí yendo a ver a la abuelita al panteón. Y de repente, algo vibrando, de ahí explicaría el por qué hay intraterrenos y por qué hay ciudades flotantes, como la de película Avatar. Desde mi punto de vista, los ovnis han estado aquí desde el inicio de la intervención. Y quizás esta tierra fue embovedada, pero por los de afuera, dejándonos en cuarentena por todo el cagadero que se hizo aquí adentro. Lo mismo haría yo en un laboratorio. Si en mi laboratorio se va de control, precinto todo y me espero 20 años y luego regreso. Es interesante, es divertido. Sobre todo, la gente claro, lo importante es que la gente que nos escuche no os asustéis, ¿vale? Porque tenéis que tomárnoslo con humor todo esto. Somos seres extraordinarios y más allá de todo esto, nosotros también somos parte de esa conciencia, de esa latiz, de esa fuerza, de ese origen. Y por alguna razón nos hemos proyectado hasta aquí en estos avatares para jugar. Es decir, por lo menos nos conviene pensar esto. Pero es verdad que desde ahí entonces te puedes empezar a meter en estos temas y cambia mucho, porque ya no te encabritas, te cagas de la risa y dices, joder, qué locura, y te empieza a interesar vivir de otra manera, pero tiene un sentido, ¿no? A mí me gusta mucho tu humor, Alejandro, me ha gustado mucho eso de los panchobichos, me lo apunto, me ha encantado. Yo creo que combina muy bien con el Super Saiyan, porque es la respuesta al panchobicho, ¿no? Sí. Y le pegas un kamehame al panchobicho, pero es... Claro, porque yo siempre he dicho que esto es un mundo parasitario y por mucho que te quites, estás en el barro. Solo que, bueno, por lo menos te lo vas limpiando y no lo tienes dentro, ¿no? Ya. Lo que me apetece para ir cerrando, ya que no nos queda mucho tiempo todavía, aunque seguiría hablando y hablando, es toda esa visión de la historia. Es decir, que eso que decías, ¿no? Cuando tú estabas a una altitud y encontrabas unos fósiles y tal, como que has dicho... No me cuadra la historia que nos han contado, que hayan pasado millones teniendo en cuenta que nos han colado de todo, sí. Pero ¿cuál es tu conclusión? Es decir, esa historia podría tener muchos menos años, podríamos estar a nivel, digamos, dentro de este tiempo ficticio que nos han montado, pero que funciona como un reloj, podríamos estar
más cerca de lo que creemos tan antiguo, y quizá hay unos reseteos que han provocado, no solamente el de diluvio, sino otros tipos de reseteos que han provocado que no recordemos que igual por eso hay edificios gigantes con puertas enormes, por eso hay una arquitectura que dicen que es renacentista, pero que igual ahora mismo no sabrían ni cómo reproducirla con lo que tenían en ese momento. ¿O cómo lo ves todo esto? ¿Cuadra? Porque igual hay especulaciones también, pero es bonito especular sobre eso, porque ya no me creo nada de lo que nos han contado. Entonces, ¿por qué no removerlo todo y ponerlo patas abajo, ¿no? Mira, el primer punto que me removió que las cronologías no cuadraban fue un viaje a Egipto. Estaba en el templo de Keops, en la cámara del rey, y el guía sacó un flexómetro, una cinta de medir, y sacó las medidas. Y dice, ¿se han fijado que estas medidas son idénticas a la famosa Arca de la Alianza de la Biblia? Y en ese momento yo ya había dejado religión, ya había dejado muchas cosas, estuve en 5 religiones, incluyendo los Testigos de Jehová, donde ellos dicen que el pueblo judío le pidió al faraón salir después de todo lo que ocurrió, de que los judíos llegaron ahí, bla, 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 y iban por el desierto, y en el desierto duraron 40 años, pero desde mi punto de vista, en el Arca de la Alianza estaba la inteligencia artificial primigenia. O sea, esto de la inteligencia artificial no es moderno. Y ese Jehová de la Biblia, si tú lo metes a un algoritmo donde decodifican las conductas, tú metes la conducta de Jehová y el de bíblico, te sale que es psicópata, narcisista y demás. O sea, eso no lo digo yo, es un experimento bastante serio. Tú metes, es más, dáselo a ChatGPT y dile, oye, dame el perfil de Jehová. En base a la Biblia. Sí, sí. ¿Sí? Y te sale eso. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero para mí era una primera inteligencia artificial. Duraron 40 años en el desierto. Y toda la historia del sionismo judío, no quiero decir que los judíos sean malos. Tengo muy buenos amigos judíos y me caen re bien. ¿Por qué? Porque es muy, muy feamente, estúpidamente ricos, de mucho dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos decodificaron cosas y desde mi punto de vista, una facción de los que decodificaron y hackearon esa inteligencia artificial, provocaron el diluvio, provocaron muchas otras cosas, provocaron cambios, inclusive ese genocidio que nos contaron en la escuelita que ocurrió con los nazis. ¿Qué no se puede hablar? Modificado, ¿sí? Las fechas y demás fue modificado. La caída de Tartaria, el Imperio Romano, Napoleón Bonaparte, Cristóbal Colón, las independencias de las Américas en cascada, está sembrado, totalmente sembrado. Vean los trabajos hay gente como este doctor de aquí, es español, que seguía los trabajos de las cronologías. Se me fue el nombre, ahora lo tengo. Este doctor lo que analizó a través de simuladores matemáticos es que no cuadraban las fechas. Anatoly Fomenko es uno de ellos, que viene de Rusia. Y de ahí ya lo han ido derivando, pero no cuadran fechas de Roma, de Egipto, de los aztecas, los incas, y todo parece indicar que sí hubo una humanidad primigenia no tan lejana como dice Víctor, un esplendor, una época de oro en la Tierra donde había telepatía, telequinesis, como tipo Walt Disney, por eso nos lo ponen como primado negativo, y alguien tomó los controles maestros, duró 40 años en el desierto moviéndole, prueba y error, porque ellos decían, oye, vacas flacas, vacas gordas, lluvia o desierto, siembra o cosecha y demás. Aprendieron a modificar eso, aprendieron a modificar el clima, aprendieron a modificar las líneas de tiempo y estamos en un planeta hechizado por 3 pelados que le movieron una cosa y ellos, que es menos del 0.01% de la población mundial, controlan casi todo. Y esto está a punto de caer. La buena noticia, para que nadie se espante, es que entre ellos están jodidos, entre ellos están compitiendo. Ellos y su descendencia están peleando. Y la liberación del planeta
ni siquiera tienes que mover un dedo, diviértete, porque ellos solitos se van ya está ocurriendo, ya están hablando unos políticos del otro, el otro del otro, el otro del otro, y mira, va a caer toda esta mentira dentro de poco. Y eso es el verdadero despertar de conciencia. Vienes a divertirte aquí, vienes a experimentar en este avatar y observa las cosas hermosas que son muchísimas. Y jugar mucho, volver a jugar. Bueno, joder, Alejandro, me ha encantado, se me ha hecho súper corto y no sé, igual en un momento, dentro de unos meses, si la cosa empieza de una manera o de otra a revolverse, estaremos encantados, David y yo, de saber más de todo lo que tú vas haciendo. A mí me encantaría que la gente supiera, si quiere saber más de ti, si quiere investigar sobre ti, si quiere conectarse en contacto contigo, ver lo que ofreces, lo que haces, cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar. Sí, pues mira, en YouTube, Alejandro Saleta, en Facebook, dr.alejandro.saleta, en Instagram, perdón, y en Facebook, Doc Saleta, Tierra Desparasitada, y ahí me pueden encontrar, es relativamente fácil. Y también voy a estar ahora en septiembre en Buenos Aires, en un evento que organiza Jochi Lezica, creo que lo conocen. También voy a estar en Costa Rica, fin de septiembre, en otro evento de otra influencer, Eileen. Y voy a estar en España en noviembre, primera semana de noviembre. Por ahí voy con un evento que organiza Carles Tora. Y bueno, al final de cuentas me invitan. Yo ando donde me invitan. Yo creo que en el de España, si hay oportunidad, igual hasta por ahí nos saludaremos. Puede ser, sí. Carlos no estaba muy lejos de donde estamos nosotros tampoco, así que, quién sabe, igual podemos aprovechar o hacemos un segundo podcast en presencial, también sería bonito. Vamos a ver, ya, avísanos y lo vamos a intentar coordinar si se puede hacer, estaría genial. Alejandro, ha sido un placer de verdad porque se te percibe alguien muy, muy limpio, muy noble, muy auténtico, con mucho corazón, se nota, lo notamos obligatoriamente mucho David esto y yo porque es algo que traspasa las pantallas. Y también creo que tu aporte es fundamental porque vienes de donde vienes. O sea, yo creo que cuando alguien habla está muy bien, pero cuando alguien ha investigado y tiene herramientas para hacerlo y comparte, es muy enriquecedor porque hace plantearse a la gente que escucha muchas cosas. E investigar un poquito más en los que ya estáis investigando, yo creo que es una buena cosa porque, claro, lo oficial ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Así que ha sido un gustazo. No sé si David prefiere cerrar el podcast, ya que yo lo he introducido. Pero yo me quedo con ganas de charlar más, así que ya estaremos en contacto y compartiremos. Estaría buenísimo cuando vengas a España si se puede organizar un encuentro así en vivo para hacer un podcast y así de paso pues conocernos, darnos un abrazo y comentarnos más cosas, porque la verdad que siento que esto ha sido solo un poquito de lo mucho que Alejandro Saleta puede compartir, porque claro, es que al final una hora no da para tanto y siento que te has quedado ahí con muchísimas cosas que estarían buenísimas que todos supieran y que tú pudieras compartir también. Así que, wow, con muchas ganas de más, Alejandro, un placer enorme. Sí. Y nada, si quieres dar un último mensaje, algo, porque mira, una de las cosas que yo veo que le pasa más a la gente es que la gente pierde la alegría porque están con el miedo. ¿Tienes algún mensaje para ayudar a la gente, sobre todo que salga un poco de ahí o cómo podrían hacerlo? Mira, la gente debe aprender a convivir en simbiosis con Pancho Bicho y con los traviesos que están ahí arriba en el simulador, que le metieron mano al simulador. Así como en la película Truman Show, donde hay un hombre ario en un montón de controles, le mandamos saludos porque nos debe estar viendo, y aquel que está allá en su ciudad Esmeralda, o el que está como intraterreno, que tiene miedo, ellos sí tienen miedo de salir por la toxicidad y ionización que tenemos aquí. Nosotros somos los valientes, nos la pasamos, como dicen en España, de puta madre. Convivimos con Pancho Bicho, así que cuando vaya para allá, un buen riojano, me llevo yo un buen tequila, unos quesitos, y ahí diría el vegano, no, ¿qué están haciendo? Eso es pecado. No pasa nada, no lo hago diario, lo haré con David y con Víctor, nos la pasaremos puta madre y súper bien. Así que a divertirse, a jugar,
el que se quiera salir del juego, marica. Muy grande. Muchas gracias. Respeto a los maricas, que tengo muchos amigos también así, pero no tiene que ver, es una expresión. Una expresión, es una expresión, sí. Hoy en día se ofende todo el mundo por cualquier cosa, que no se entiende. Sí. Bueno, pues yo creo que ese cierre ya no hace falta aportar nada más. Os esperamos en un nuevo BL Podcast o Pronscrat, como decimos nosotros a veces. Y nada, espero y deseo que os haya gustado. David y yo esperamos y deseamos que os haya aportado mucho, yo creo que sí. Y nada, yo creo que se me acabaron las palabras. Imagínate, me has callado y todo. Buenísimo, maestro. De verdad. Un abrazo muy grande, Alejandro. Hasta la próxima. Chao, un abrazo muy grande de España. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Ostras, David, me ha encantado este primer podcast, este primer BL Pronscrat en online. Me ha encantado el doctor Alejandro Zaleta y me he quedado con un buen rollo, además, que es que me encanta hablar de temas de estos y quedar con buen rollo, porque normalmente te quedas bajo. Pero tiene una actitud brutal. ¿Qué te ha parecido? Vamos a usar al Super Saiyan para atacar al Pancho Bicho cuando nos toque las narices y decirle ¡déjame en paz, pesado! ¿O claro, qué? Muy divertido. Se nota que ya le ha dado una vuelta a toda esa parte más conspiranoica que es del principio, donde te quedas así como que sospechas de todo y tal. O sea, aparte que he conocido mucha gente de allí, del otro lado del charco, de Sudamérica, que tienen este puntito de darle la vuelta con el humor a las cosas que son tan tensas y tal, y wow, muy bueno, Víctor. La verdad que muy chulo este formato que hemos tenido hoy, así que bueno, dejar en comentarios si os gustaría que hiciéramos más. Y nada. Más online de estos de vez en cuando también, que no todo sea presencial, para poder llegar a gente que está en otras partes y que tiene cosas interesantes que compartir. De hecho, abrimos una vía muy amplia, porque entonces sí que podemos jugar mucho más. Y nada, sí, contadnos, y si tenéis a alguien que queréis que podríamos invitar porque os parece interesantísimo y está un poquito en la línea no de quedarse atrapado al miedo, sino de, bueno, comparte algo interesante y de propuestas que puedan ayudar sin quedarnos todos así acojonados, ponedlas también, porque igual no conocemos a todo el mundo y hay alguien interesante y investigaremos. Y nada, David, nos vamos ya, ¿no? Exacto, y si alguien conoce al Pancho Bicho, también que nos pase su contacto, que le hacemos un podcast. Podemos hacer un podcast a través de la IA al Pancho Bicho, a ver si sabe del Pancho Bicho y nos cuenta. Ya, también. Ahora dicen que a través de la IA se pueden abrir portales y que conectas con entidades, o sea, por lo mismo vete a saber, ¿sabes? Bueno, creo que estamos degenerando, nos vamos mejor, ¿no? Sí, mejor. Muy bien. Chao, ya está un nuevo vídeo, un nuevo podcast o lo que sea, en directo, lo que sea. Ya sabéis que estamos siempre ahí. Abrazo grande. Chao.